Vamos en esta mañana, hermanos, a terminar con el capítulo número 22 de la Confesión Bautista, que se refiere a la adoración religiosa y del día de reposo. Y para ello vamos a estar viendo el punto número 7 y el punto número 8 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Recuerden, hermanos, que esto tiene que ver mucho con el principio regulador, como lo hemos estado viendo en cada punto que hemos tocado, el principio regulador de la iglesia, de la manera en cómo nosotros debemos de llevar a cabo nuestros cultos y de la manera en que Dios debe de ser adorado. Y el día de hoy lo que vamos a ver es por qué el día señalado para adorar a Dios ha sido el domingo, cuando en el Antiguo Testamento nos decía que era el sábado, el último día de la semana, pero ya ahora es el primer día de la semana. Y vamos también a ver la importancia de que nosotros dediquemos este día a la adoración de Dios. Dice el punto número 7, vayan a sus confesiones, espero que todos tengan su confesión, y vamos a leer el punto número 7, vamos a ver este punto y después pasaremos al siguiente. Dice: así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Cuando nosotros vimos el capítulo 20 del libro de Éxodo, que se refiere a los 10 mandamientos, nosotros vimos que uno de los mandamientos que aparece ahí, el cuarto mandamiento, es lo referente al día de descanso. Al día de descanso que Dios ya había instituido desde el principio de los tiempos, desde el inicio de la creación, Dios ya había instituido el día de reposo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, ahí lo que hace ya es darlo por escrito, darlo por ratificado ese día de reposo como un mandamiento moral. Recuerden, hermanos, que Dios le dio a los israelitas diversos tipos de mandamientos. Les dio leyes civiles, les dio leyes ceremoniales, pero les dio la ley moral, que son los 10 mandamientos, y que estas leyes son las que siguen todavía vigentes desde el momento en que Dios se las dio a Moisés. Las leyes ceremoniales, esas leyes se extinguieron con el nuevo pacto, con el establecimiento del nuevo pacto por parte de nuestro Señor Jesucristo. Las leyes ceremoniales, algunas leyes civiles o leyes sanitarias fueron dadas únicamente para los israelitas también. Pero en las leyes morales, los 10 mandamientos fueron para toda la creación, para todo hombre y para todos los tiempos. Esas no se han extinguido. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no he venido yo a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces esas leyes son las que siguen vigentes. Por lo tanto, la institución del día de reposo, que fue desde la creación, desde el principio de la creación, sigue vigente todavía. Ha cambiado, como lo vamos a ver más adelante, ha cambiado de día por razones de que Dios así lo dejó especificado en su palabra. Pero vamos a ver primeramente cómo desde el inicio de la creación Dios ya había instituido el día de reposo. Y vayan a sus Biblias, a Génesis capítulo 2,
y versículo 3. Génesis capítulo 2 y versículo 3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios no, cuando dice aquí que reposó, no es porque Dios se hubiera cansado, Dios no se cansa. Simplemente era que Dios había determinado este día para que el hombre reposara de sus quehaceres comunes de toda la semana, de su trabajo, pero que además este día lo dedicara para la adoración a Dios. No era algo que el Señor instituyera para que el hombre reposara y se olvidara de Dios, nada más lo dedicara a sus placeres, sino que ese día tenía que dedicarlo exclusivamente para Dios. En Éxodo capítulo 20, vayan a Éxodo capítulo 20 y versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No harás obra alguna, y continúa diciendo acerca de lo que tenía que ser el día de reposo. Así que, hermanos, primeramente lo que podemos ver entonces aquí que nos habla la confesión es que el día de reposo es un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Esa es la característica de los 10 mandamientos. Son mandamientos positivos, son mandamientos morales también, y son mandamientos perpetuos, es decir, que nunca se extinguen este tipo de mandamiento. Ahora, dice la confesión, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. ¿Cómo es que o por qué ocurre este cambio? Hay muchas denominaciones que continúan tomando el día séptimo de la semana, que es el sábado, como el día de reposo, porque dicen, es que así fue instituido por Dios. Sin embargo, nosotros, los cristianos, celebramos el día del Señor, el primer día de la semana, el que es el domingo, porque con la instauración del nuevo pacto, ese día fue cambiado. Recuerden, hermanos, que todas las cosas del Antiguo Testamento fueron sombra de la verdadera sustancia. Tengo que estarles repitiendo esto porque por varias razones. Una de ellas es para que entendamos los puntos estos, y otro para que mucha gente que nos esté viendo, que esté escuchando este estudio, pues también entienda, pueda comprender, que algunos que no conocen esto, que en el Antiguo Testamento todas las cosas que Dios instituyó en el Antiguo Testamento eran únicamente sombras y figuras de lo que iba a ser el Nuevo Testamento, lo que iba a ser el nuevo pacto. Cuando Cristo viniera, todo aquello que era del Antiguo Testamento se iba a cumplir en Cristo. Entonces todas las cosas iban a ser ya nuevas. Es un mejor pacto, dice la Escritura. Somos herederos nosotros de un mejor pacto. Todo lo anterior pues era únicamente una figura o sombra de la verdadera sustancia que iba a ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, hace su obra de redención y resucita, que es realmente la culminación de la obra de redención. No fue la cruz la culminación, fue la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera sido completado esa obra de redención. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, se da por cumplido ya el nuevo pacto. Y entonces ahí es cuando a partir de esa resurrección ocurren varios eventos por medio de los cuales se concluye que el día del Señor tenía que ser ya, de acuerdo al nuevo pacto, tenía que ser el primer día de la semana.
En el primer día de la semana, nosotros vemos que ocurre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se inaugura el nuevo pacto. Ahí se hace. Entonces, ahí ya el momento para adorar nosotros a Dios tiene que ser el primer día de la semana. Vayan a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20 y versículo 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí en este pasaje que ya conocemos, nosotros vemos cómo el primer día de la semana fue el cumplimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya hay algo nuevo, ahí nosotros ya entendemos que hay algo nuevo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino el cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí hay un evento también que nos señala que hay algo nuevo. Hay algo nuevo también que se presenta ahí. Dice también fue el día de Pentecostés, hermanos. Entonces, este día era el primer día de la semana. Hay algo nuevo también que se presenta con lo que se llama la venida del Espíritu Santo. Hay algo también ahí en el primer día de la semana. Ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, Hechos, capítulo 20 y versículo 7, nos habla de cómo los apóstoles se reunían el primer día de la semana para predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y él nos habla entonces de cómo los primeros cristianos de la era apostólica se reunían ya el primer día de la semana para los servicios de adoración a Dios. Primera Corintios capítulo 16, versículo 1. Primera los Corintios capítulo 16, versículo 1. Pablo también está hablando acerca de la reunión del primer día de la semana. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Les está hablando a la iglesia de Corinto, que también esto mismo ya les había dado como mandamiento a las iglesias de Galacia. Y dice, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, el primer día de la semana, desde la era apostólica, la iglesia ya se reunía el primer día de la semana para los servicios de adoración a Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 2, versículo 27, vayan ahí, Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27. Dice, y también les dijo,
El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y luego dice en el versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo el Señor del día de reposo, cuando cumple con aquella obra de redención, entonces ya nosotros lo que hacemos es honrar a nuestro Señor Jesucristo como el Señor del día de reposo en el día en que se inaugura ya el nuevo pacto. Esto es algo que los judíos no entendieron y que muchos no entienden por la razón de que no comprenden esa transición que se hizo del antiguo pacto al nuevo pacto. Esto es por el sistema de interpretación bíblica que ellos llevan, que es un sistema de interpretación dispensacional, como ya lo hemos visto. Ellos no ven que todo lo anterior, que en el Antiguo Testamento todo se trataba de Cristo, y por lo tanto cuando viene Cristo se inaugura el nuevo pacto. Ellos ven que son hechos aislados que no vamos a comentar ahorita por razones de tiempo, pero es por lo que ellos ven esa manera, esa situación que se presenta. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, ahí ya se le llama el día del Señor. Anteriormente en los apóstoles le llaman el primer día de la semana, pero ahora ya en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10 se le llama el día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice, el apóstol Juan que escribe Apocalipsis dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, hermanos, con esto podemos nosotros entender cómo ha sido la transición del día de reposo, del último día de la semana al primer día de la semana. Y por último, vamos a ver el punto número 8, que nos habla acerca de cómo nosotros debemos de llevar a cabo este día tan glorioso para nosotros. Dice el punto 8 de la confesión. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes de necesidad y de misericordia. Y esto, hermanos, para nosotros debe de ser no únicamente una obligación a Dios, que este día, el primer día de la semana, el domingo, lo dediquemos a Dios, sino como ya vimos, es un mandamiento perpetuo, un mandamiento moral que no se extingue ni con las costumbres ni con el tiempo. Lo que vemos aquí, hermanos, que es muy, muy importante, es que este mandamiento no es opcional. Para cada creyente debe de ser el día de reposo un día dedicado exclusivamente a Dios, no a otro tipo de cuestiones. Como dice aquí, no a asuntos cotidianos, no a diversiones seculares. Tiene que tomarse en serio el día de reposo, porque es algo instituido por Dios. Es tan en serio, como ya vimos también en el estudio anterior, las cosas del Señor se deben de tomar tan en serio, que ya en el Antiguo Testamento también era penado las personas que no tomaban el día de reposo. Vamos a Nehemías capítulo 13, versículo 15, Nehemías 13:15. Nehemías está atrás de Job, está Esther y luego atrás está Nehemías. Más fácil que lo puedan encontrar así. Nehemías capítulo 13.
versículos 15 al 22, dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, toda suerte de carga, y traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y todo lo que a continuación sigue es hablándoles acerca de cómo los mercaderes llegaban a Jerusalén, cómo no observaban el día de reposo, lo utilizaban para sus placeres o para quehaceres cotidianos. Y dice aquí Nehemías, dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Prohíbe a todos los mercaderes que llevaran sus mercancías de venta a Jerusalén, les cierra las puertas para que no entraran con sus mercancías. Y a todos también los que compraban y vendían dentro de Jerusalén, también les prohíbe que utilicen ese día para algo que no fuera exclusivamente la adoración a Dios. Así que para nosotros, hermanos, debe de ser muy importante que nosotros este día lo consagremos únicamente a las cosas de Dios. Tenemos 7 días para lo demás. Tenemos 7 días para trabajar, 7 días para divertirnos, diversiones seculares. Este día tiene que ser exclusivamente para la gloria de Dios. En esto se demuestra un corazón entregado verdaderamente a Dios. No puede ser tomado para la ligera. Y por último, vamos a ver que el tomar el día de reposo para el Señor trae bendición a nuestra vida. Vayan a Isaías capítulo 58. Con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Fíjense qué bonito dice estas palabras de parte del Señor. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este hermoso pasaje nos habla acerca de cómo todo aquel que realmente toma en serio el día de reposo es bendecido por Dios. Y el mismo Señor termina diciendo en estas 2 frases, dice: porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios no miente, hermanos. Y si Dios nos dice que nos va a traer a nosotros bendición por causa de dedicar este día para Él, así va a ser. Si nosotros tomamos el día de reposo a la ligera, además de estar faltando a un mandamiento expreso del Señor, estamos prohibiéndonos de muchas bendiciones hacia nuestra vida. Muy bien, hermanos, con esto terminamos el capítulo 22 de la confesión. La próxima semana, si el Señor lo permite, entraremos al siguiente capítulo que nos habla acerca de los juramentos y de los votos lícitos. Ya vamos muy avanzados en la confesión y esperamos pronto terminarla. Ha sido de mucha bendición el estar viendo esto y, por supuesto, a la luz de las Escrituras siempre. Bien, hermanos, con esto terminamos entonces este estudio.